Hola gente, ¿cómo les va? Acá estamos, conectados de nuevo, esperando a Germán Vega. Ahí está, Germán, ¿cómo estás? Ahí vamos a hacer un directo con mi amigo de España, de Canarias, Germán Vega, para hablar un poco sobre literatura, sobre creación de personajes, influencias, y pasarla un poco, un momento muy bien con ustedes, ¿no? También. Así que ahí estamos para conectarnos. Hola Nayara, ¿cómo estás? A ver si Germán me pide la, la conexión, así nos conectamos y empezamos a esta charla informal. Es la segunda charla. Esperando a Germán Vega, dice, ahí estamos. Hola amigo, ¿Qué ¿qué tal, tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Oh, mi remera me hace juego con tu sillón. Esto es conexión. Qué bueno, parece preparado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Antes que nada, felicitar a Leonor por ese cumpleaños y que cumpla muchos más y nosotros lo veamos, que está muy linda cumpliendo años. Sí, sí, hemos ido a comer algo, sí, lo pasamos muy bien. Muchas gracias. Ja, 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 conjuntados, dicen Ayara. Sí, bueno, estamos de nuevo en esta charla informal para hablar de literatura, de lo nuestro, ¿no? De lo que nos gusta. Y de tantas otras cosas que tienen que ver con esta maravillosa, este maravilloso arte que es la literatura. La creación de personajes y las influencias literarias. ¿Qué te parece? ¿Qué temita, eh? Sí, Damos- yo creo que es un tema de mucho interés, sobre todo para los escritores, pero también para los lectores, porque a través de los personajes nosotros creamos la trama y le damos un poco de sentido a la historia, ¿no? Es un es tema. que uno siempre, yo por lo menos siempre estoy pensando en el lector a la hora de escribir. Cuando estoy escribiendo una novela o un cuento, estoy pensando en un lector modelo, como dice Humberto Eco, no, bueno, un lector. Ah, no, Ese yo lector, nunca. Yo ¿no? nunca. No, no, de hecho tengo un dicho que suelo decir con frecuencia, que cuando escribo nunca pienso en el lector, pero considero que he hecho un buen trabajo si el lector no puede dejar de pensar en lo que escribo. O sea, es el lector quien piensa en mí. Es un poco egocéntrico, lo sé, pero yo cuando escribo no estoy pensando, no estoy pensando en el lector que me va a leer. Estoy pensando en contar una historia como la quiero contar. Y así surge. Yo cuando me refiero a pensar en el lector estoy pensando en mí también, porque yo soy lector. Entonces estoy escribiendo y estoy pensando qué es lo que me gustaría escribir, por un lado, y después cómo me gustaría que fueran los personajes. A mí no me gustan los personajes planos, que no dicen nada. Eh, a mí me gustan los personajes que tienen grises, que no son ni buenos, ni del todo buenos, ni del todo malos, ¿no? Reales. Porque nada, en la vida real no somos ni buenos ni malos, tenemos nuestras facetas, nuestros grises, ¿no? Sí, sí, eso es Eh, cierto. Y, y en cuanto dice personajes planos, es verdad que a veces en las novelas incluimos algún personaje que no tiene excesivo peso o que es un personaje incluso terciario, ni siquiera llega a secundario, un camarero que nos sirve, por ejemplo, una comida. Sin embargo, hay personajes terciarios que nos valen en una novela para introducir un elemento. Por ejemplo, pongo de ejemplo Yo te maldigo y hay una escena con un camarero exactamente en la que, en la que dos de los personajes están, Hugo y Uriel, están almorzando, están tomando algo y el camarero que les sirve tiene los brazos llenos de tatuajes y Hugo se fija precisamente en eso porque está dentro de la trama
el tema Sí. del tatuaje y piensa en ese tatuaje del camarero y ese personaje terciario que apenas interviene en la novela y que no tiene ningún peso, le sirve ahí al escritor para introducir un elemento dentro de la propia trama, ¿no? Hablando de Yo te maldigo, realmente me está atrapando mucho, no la puedo dejar y me falta poco, me falta poco. No quiero spoilear nada, pero tiene unos personajes muy trabajados, se nota que están muy trabajados, sobre todo el de Martina, el de Hugo, Uriel, que es muy enigmático, y hasta Luisa, que dentro de su simpleza lo ayuda, bueno, a otro personaje que es Hugo, ¿no? Y no Sí. quiero spoilear demasiado, pero tienes unos personajes creados muy buenos, y no, le digo al público español que lea Yo te maldigo de Germán, porque realmente me atrapa, y me falta todavía. Es más, no sé si llegué a la parte que vos me dijiste del mozo, pero no importa. Bueno, Pero, dice Silvia Fernanda Salgado, mi esposa que se corta. Y, dice de la Torre, hola yo a ti, compañeros, hola. yo a ti te ¿Eh? escucho bien todo el tiempo, te escucho bien todo el tiempo, pero es verdad que la imagen se detiene a veces, pero la voz Yo no, te la veo voz bien, no me están recibiendo a mí. yo te escucho bien y te veo bien. Pues si Eh, puedes decirnos lo que en- nos están viendo, si a mí me claro, reciben bien y a ti se corta, si eres tú el que tienes a lo mejor más problemas de conexión, sobre todo para saber más o menos. Pero yo te escucho perfectamente, ¿eh? A veces se para la imagen, pero te escucho perfectamente. perfecto. Estábamos hablando, bueno, con respecto a los personajes. A mí me interesan mucho, sí, cuando escribo una novela, arranco para adelante, trato de que la historia vaya para adelante. Y ahí me voy encontrando, tal vez, no sé si te pasa a vos lo mismo. No es que tengo los personajes ya determinados, no, no los voy eh, creando antes de la novela. Van apareciendo a medida que voy escribiendo y Y van no, tomando forma. y no Sí. partes de un personaje central, no partes de un personaje que sabes que va a girar en torno a él, a lo mejor la trama, o que va a Sí, ser uno de los principales. el principal sí, pero después los demás personajes que van apareciendo por sí solos y ¿Mm? van tomando fuerza a partir de la historia, de, de cómo este personaje principal se va relacionando con los demás, ¿no? ¿Mm? Soy un poco, como ya lo he dicho muchas veces, de brújula. Yo no soy de mapa, no hago fichas de personajes ni ningún estudio previo, ¿no? Por ahí tal vez algún estudio previo de un personaje en especial que sería, como vos decís, el protagonista, pero de los Sí. demás no. Sí, bueno, Marcelo Di Marco, por ejemplo, en sus talleres de corte y corrección, él habla también de las fichas, ¿no? Bueno, de los escritores que son de mapa, ¿no? Y, y también hay quien le gusta hacer lo que se llama constelaciones de personajes, que es determinar en un personaje quién lo constela, ¿no? Quién está alrededor de él, quiénes son sus afines, sus contrarios, qué relación tienen unos con otros, y se hacen enormes mapas para no perderse de la estructura de los personajes y sus relaciones entre sí. Yo no suelo hacer eso, yo soy como tú, un poco caótico en ese sentido, ¿no? Me mimetizo con el personaje, eso también es verdad, porque cuando vamos a crear un personaje también está la importancia de las características que tiene, ¿no? Sobre todo las características de género, las características psicológicas y un poco también las características físicas, si queremos introducirlas dentro de la trama o son importantes dentro de la trama. En los libros que me leo últimamente, por ejemplo, me he dado cuenta que la gente ya, o sea, los escritores están comenzando a introducir diversidad funcional, por ejemplo, pues hay muchos, hay ya, digamos que personajes de las novelas que, pues, que son minusválidos, que son ciegos, que son sordos, etcétera, etcétera, que tienen diversidad funcional, personajes que no Sí. son heterosexuales, sino que hay pues personajes homosexuales, personajes bisexuales, etcétera,
con sus gustos y sus preferencias de sexo. Y hay algunos, por ejemplo, yo me considero entre ellos, que le doy mucha fuerza a los personajes femeninos. No me preguntes por qué, pero siempre me salen mucho más fuertes, con mucho más carácter y con mucha más verosimilitud de lo que hablaremos con los personajes femeninos. Personaje femenino. Yo te quería hacer una pregunta que habíamos hablado la otra vez por WhatsApp. Vos en Yo te maldigo, escribís por un lado la historia de Martina, después saltás a la de Hugo, después volvés a la de Martina, saltás a la de Hugo, vas y venís. Eh, realmente, o sea, cuando estás escribiendo, ¿te salió así o primero escribís la historia de un personaje, después la de otro y después los vas intercalando? Sí, suelo hacer eso en las novelas, suelo hacer eso porque yo creo que es un tema de estilo, ¿no? Y me gusta presentar bien a los personajes con sus matices al principio, como si estuvieras viendo una peli y, y estuvieras dentro de la escena del actor. Cuando tú estás viendo una película, tú estás viendo a un actor actuando desde dentro, o sea, no. Es verdad que a veces no sabes lo que piensa, no sabes lo que siente, y en eso nosotros tenemos muchísima ventaja, porque los escritores sí que podemos decir lo que el personaje piensa y siente en ese momento. Y en una película no lo ves, tienes que intuirlo. Y a mí me gusta presentar a los personajes por separado y después unirlos en la simbiosis para que el lector sea capaz de ver cómo engranan esas personalidades en una relación. A veces no me hace falta, a veces hay personajes que presento durante la trama y que se engranan bien y no pasa nada. Pero que van apareciendo, sí, van apareciendo así de golpe. Exacto, pero los personajes principales en Verdades Cruzadas, que es mi primera novela, hay 3 personajes principales, Omara, Silvia y Carlos, y Samuel también, que es el ser maligno, ¿no? Y el ser antagónico por excelencia. Y yo los presento, les dedico un capítulo entero a cada personaje y después sigue la trama. Pero yo presento en un capítulo entero cada personaje, no obviamente hablando solo del personaje, sino al personaje le ocurren cosas. Y mientras le ocurren cosas, tú cuentas cómo es. Y metiéndolo en acción, mostrándolo en acción. Exactamente, exactamente. No describiéndolo, no con demasiada descripción, porque si no sería No, muy tedioso. no, O sea, la no, descripción viene de acuerdo a la acción. exacto. Pero hay muchas veces que durante la acción, o sea, te vales de la propia acción para describir cosas. Cuando a un personaje le pasa algo, no sé, cuando a Martina se le caen las llaves porque se tropieza con el mensajero en la oficina, bueno, hay una escena que tropieza Martina con el mensajero y se caen las llaves, el móvil, el monedero, no sé, se cae el bolso, se cae todo al suelo. Ahí tú presentas el personaje, porque según cómo es el personaje va a reaccionar. Va a pedir perdón, va a excusarse, va a decir que no importa, poner buena cara, o te va a mirar con cara de perro y te va a decir que te pierdas. Entonces tú ahí tienes una ocasión fundamental para decir cómo es el personaje y la aprovechas. Y lo dices en acción, no lo dices diciendo, por ejemplo, Martina es mala o es una mala persona, no. Lo estás demostrando de acuerdo a lo que le está ocurriendo en ese momento. Y está perfecto. Exacto. Bueno, te lo he visto hacer también a ti en El Árbol de los Gatos. Te he visto de los gatos, te iba a decir. ejemplos similares, ¿no? Y yo salto del personaje principal, que es Mateo Luján e Iván Roberes, que son los 2 personajes principales, salto al de Eugenio, y después vuelvo al de Mateo y al de Iván, y bueno, van jugando hasta que después se entrecruzan en el final o en el medio, ¿no? Se van cruzando. Sí, se van caracterizando a medida que van sucediendo las acciones, que le van ocurriendo cosas. Porque sería muy caótico o muy aburrido leer era guapo, alto, y Hombre, no. sí, yo creo O sea, que, bueno, es muy por ejemplo, de novela romántica. Sí es verdad que se incide mucho en el físico de los personajes porque entra en el juego, ¿no? Y claro. no sé, y sí es verdad que tenemos digamos que tenemos una excusa para decir pues, que el personaje era alto, guapo, no sé.
que tenía el culito bien apretado, como quieras decirlo, ¿no? Pero, Claro. pero hay veces que no te hace falta ser tan explícito sobre el físico o las características del personaje, sino con su mismo actuar, tú puedes dejar también que el lector imagine, porque la imaginación del lector le da mucha riqueza a la novela, sin dejárselo todo a la imaginación. Pero yo, por ejemplo, cuento un caso, ahora hablando de novelas románticas, que 50 sombras de Grey, para mi mujer, por ejemplo, fue una decisión verla en el cine, porque ella se imaginaba al protagonista de un modo especial, Ah, claro. y bueno, el tío del cine pues no, no Pero encajaba. sirven así, claro. No, no, no encajaba. No Y eras tú bueno, así, salió, el modelo que eras tú, no, no eras tú el modelo. yo creo que tampoco encajaba, pero corramos un tupido Eh, velo. Cuando describimos un personaje también está el tema de no describirlo demasiado, no caer en la caricatura, ¿no? A eso me refiero. En Sí, describirlo tanto, en querer ponerle tantas cosas encima que al final terminás caricaturizándolo, ¿no? exacto, Haciendo una es a lo caricatura, que me un refería estereotipo. cuando te decía lo del este ejemplo, ¿no? Claro. A mí también me gusta dejar que el lector pues se imagine. Sí que hay rasgos físicos o características físicas que te interesan, que resalten. Por ejemplo, en Verdades Cruzadas, Samuel, me interesa que el lector lea y vea que es un ser repugnante físicamente, físicamente repugnante. Entonces sí que describo su olor, describo su aspecto, describo su vestimenta y lo hago físicamente, explícitamente repugnante porque me interesa que el lector esté totalmente seguro de que es un personaje asqueroso, pero el resto no, a mí Asqueroso, no hace falta ser tan explícito. exacto. En el árbol de los gatos, por ejemplo, Eugenio, a mí me gustaba eso de la cicatriz, cuando le cae agua caliente, hirviendo, y bueno, lo marca. Y bueno, y además es no vidente, y esa no videncia va a jugar después un papel casi paranormal, ¿no? Bueno, tú lo sabes. Sí, sin hacer Eh, spoiler de la novela, pero sin hacer spoiler, pero es un personaje fuerte a través de lo que le ocurre, ¿no? De la descripción tan somera, tan detallada, ¿no? sí, Sino de lo que le pasa, de todo lo que viene trayendo de la infancia y de todo lo que le pasa después. exactamente. Eh, ¿Y qué Y, piensas? ¿No? Sí, no, te iba a perdón, preguntar habla. por los nombres, porque es una cosa también que me llama mucho la atención. ¿Qué nombre le ponemos a los personajes y cuál es, y por qué, ¿no? ¿Por qué le ponemos ese nombre o si queremos decir algo con el nombre? Te lo digo porque recientemente terminé una novela de Marta Yancy, eh, El olor de las flores secas, que desde aquí me permito aconsejar, porque es una novela policíaca muy buena, está muy bien escrita, tiene una trama genial. Mi enhorabuena a Marta desde aquí. Pero claro, tiene unos nombres. La brigada, por ejemplo, se apellida Basurto. El La cabo, Brigada Basura. el Sí. cabo se apellida Delicao. Y también hay un cabo que aparece por ahí, o un policía, sí creo, que se apellida Caldito. Y un personaje que se llama Sindulfo. Y yo digo, pero bueno, ¿de dónde sacó? Me encantaría preguntártelo directamente, ¿de dónde sacó esos nombres de personajes? Yo voy a tomar palabras que dice Yaisa Méndez, que ella dice que tiene un listado de nombres y cuando tiene que ponerle un nombre a un personaje hace así y, y elige al azar. Eh, yo no sé si, bueno, a mí no me funcionaría eso, porque diría después enseguida, no, no me gusta este, y lo cambio. Pero ¿y por qué no te Eh, gusta? ¿Cuál es la razón? no, que tal vez eliges un personaje que ya está en otra novela, o no sé, no me gusta porque no suena con la apariencia física que me parece que tiene el personaje, o eh, no sé. Yo los voy creando, no sé, a medida que van apareciendo, le pongo un nombre y si me gusta se lo dejo, y si no, después se lo cambio. ¿Has cambiado nombres de personajes con la trama ya empezada? Sí, sí, Curioso. es muy fácil. Después te hace reemplazar.
tiene 150 páginas, reemplazar Sí, no, Manuel por... la mecánica está clara, pero no sé, me resulta un poco Pero curioso. sí, sí, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. No, no me preguntes por qué, pero lo he hecho, ¿eh? Este, con respecto a la, o sea, a ver, influencia, estábamos hablando de personajes. Mm. ¿Qué te influencia para crear un personaje? ¿De dónde Eh, viene ese personaje para vos? Yo creo que bueno, la propia trama ya te indica un poco qué tipo de personajes quieres que esté dentro, pero sí es verdad que la vida diaria, la gente con la que te codeas, la gente con la que te relacionas, sí que te da mucho, digamos que muchas pistas, muchas pistas. Y yo creo, algunos me pueden corregir y me pueden decir que esto no es así, pero yo creo que todos los personajes que tú creas, siempre tienen un poco de ti, porque están creados desde tu óptica, simple y llanamente. Entonces, es verdad que un personaje que es un asesino, que es un psicópata, que, que bueno, que comete crímenes y tal, no se parece en nada a ti, teóricamente no se parece en nada a ti, pero tu manera de crearlo, tu manera de sentirlo, tu manera de hacerlo real y verosímil, deja tu impronta en él. Y esa impronta se nota y se ve. Cuando tú Claro, creas, pero yo creo que es así. No sé cómo lo verás tú, ese personaje que puede ser bien un asesino serial, por ejemplo, por ejemplo. puede tener alguna faceta de la niñez tuya, que te recuerde a un recuerdo tuyo que hayas vivido en algún momento y que se lo agregas, se lo incorporas a ese asesino serial, por más que sea el asesino más despiadado del mundo, ¿no? Pero en su momento, cuando fue chico o fue adolescente, tuvo una vida como la pudimos haber tenido nosotros, Exacto. y de ahí lo podemos nutrir. Y Y algunos, sí, sí, no, digo que de ahí empatamos un poco con el tema del universo lógico del personaje, ¿no? El personaje tiene que ser coherente, no solo con su tiempo, con el tiempo de la novela, obviamente, sino con su propio universo lógico, ¿no? y O sea, si tiene verosímil, un hijo de la verosímil. calle, se comportará como tal, tendrá la vivencia de tal, el pensamiento, la manera de obrar de un mendigo, ¿no? O no sé, o un director de banco, o un obrero de la construcción, no lo sé. Tienes que tener en cuenta ese universo lógico para hacerlo coherente, para hacerlo verosímil. Y eso Exacto. también es un poco complicado, a veces no se consigue. Y también a veces tomamos personajes o creamos personajes desde algún tic de algún vecino. ¿No? Tenemos algún vecino que tiene cierta semejanza con nuestro personaje, a nosotros nutrimos a nuestro personaje como a ese vecino que conocemos, Sí. o como algún personaje de, no sé, de alguna serie o película que hemos visto en algún momento, le damos un cierto toque, no copiándolo completamente, porque si no sería ese personaje ya que ya está creado, pero le damos ciertos matices de nuestra propia vida y de la vida de algún vecino, de algún familiar, de algún pariente, Lo tenemos o siempre no. aquí, en el Exacto. subconsciente, pendiente siempre de esa Claro. referencia, esa O referencia. tienes eso ahí para después crear un personaje. Voy a crear Claro, un personaje con una historia que tenga que ver con esto. claro, Sí. claro. Y Sí, dime, dígame, dime. dime. No, iba a preguntar otra de las cuestiones que íbamos a charlar también así es de las influencias. Porque ¿de dónde sacamos lo que escribimos nosotros, no? ¿De dónde nacen las historias? ¿De dónde salen? Sí, bueno, yo estoy Eso nunca hemos contigo, hablado. Sí. a mí el prólogo de 26 cuentos oscuros, donde tú expresas un poco, todo, hablas un poco de todo, ¿no? Yo lo mismo que tú, a mí las historias me salen del día a día, de lo que ves en la tele, de lo que observas en la calle, de lo que has vivido sobre todo también, porque lo que has vivido te influye muchísimo, o de lo que piensas que será el futuro que se vaya a desarrollar, ¿no? Dependiendo de si tu libro va a estar inspirado en la realidad de ahora, en el pasado o en el futuro. Pero coges un poco de todo. Lo que pasa es que en mi caso,
y por lo que yo escribo, siempre quiero darle ese aspecto sobrenatural a alguna de las dimensiones de la realidad, ¿no? Dejar algo para la inventiva, dejar algo para la imaginación, dejar algo para esa sorpresa, que no siempre tiene que ser el hilo conductor de la trama, pero sí tiene que estar siempre presente. Y yo creo que está presente también en la realidad, ¿no? Porque ¿quién no conoce a alguien que ha tenido una experiencia o que conoce a alguien que conoce a alguien que sabe de algo que... Siempre escribimos desde algo que ya está preestablecido, ¿no? Alguna anécdota, sí, lo que estamos diciendo, alguna anécdota que nos cuentan, algún hecho que pasó, algún hecho trágico, alguna noticia que pasó, Hmm. este, alguna leyenda. Las historias de terror sirven para eso, las leyendas sirven para crear historias de terror y mantenerlas en el tiempo también. Acá dice Majo, hola Majo, yo veo bien cambiarlos, dice, por los nombres. Hay nombres que encajan y otros no, dice. Y Sí, también más adelante dice, ¿y los usáis alguna vez como contraste? Por ejemplo, ponerle pepucho a un tipo muy estirado. hombre, bueno, es irónico, ¿no? Es usar la ironía un poco, el llamarle a alguien así, pero estaría muy bien. Dependiendo del estilo del escritor, si el escritor quiere escribir sarcástico, irónico, quiere ser, pues, es un recurso muy Ya válido. entra en la caricatura, ¿no? Ya entra un poquito en el absurdo, tal vez, ¿no? Sí, no, pero escribir el absurdo está muy bien. No sé, Tom Sar lo usa mucho y le sale muy bien, ¿no? Dice ¿Quién, aquí, perdón? corrector de papel, correctora de papel, perdón, correctora de papel, Sí. que me pregunta cómo armo los personajes. Pues yo básicamente empiezo casi todas mis novelas y los cuentos, empiezo con un personaje que puede o no puede ser central. Generalmente es un personaje que va a tener peso, que es un personaje principal o de los principales. Y a partir de ahí, a partir del primer personaje principal, surge, como decías tú, Marcelo, casi caóticamente, el resto de los personajes. Pero es verdad que me imagino también grupos de personajes. Por ejemplo, si yo estoy hablando en mi primer personaje, resulta que en Yo te maldigo, el primer personaje que aparece es el enviado. Es un personaje enigmático que no se sabe quién es, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla una trama. Pero dentro, cuando aparece el enviado, que es ese primer personaje principal, que relata un poco y dejo en el enigma, aprovecho y encajo a una familia que es Sara, que es su marido, que no quiero dar muchas pistas, y que es una niña, una familia con una niña, y el enviado entra en esa familia. Ya yo tengo en mente cuáles son las características de Sara, de esa mujer, cuáles son las características de Tomás, de ese hombre, de ese marido, y cuáles son las características de la niña. Yo lo sé, no lo apunto, no lo apunto, no digo Germán, acuérdate de esto y lo apunto en una libreta. Lo tengo en la mente, lo creo, me Lo tienes acá. mimetizo Sí, con eso. claro. Cuando yo hago el personaje de una mujer, por ejemplo, y me encarno en esa mujer, es como si hiciera un ejercicio de travestismo. O sea, me faltaría únicamente vestirme de mujer para sentirme ella, pero entro dentro del personaje, no lo miro desde fuera, no narro sus experiencias desde el punto de vista del narrador, estoy dentro de ella, me siento mujer. No sé si todo el mundo puede crear los personajes de esa manera, pero mi manera de crear el personaje es entrar en él, mimetizarme con él, o sea, es como un viaje astral en el que te introduces dentro de una persona que no eres tú. Tiene tu impronta, es verdad, pero no eres tú. Y tienes la libertad de crear acciones y de mostrarte como quien realmente no sos. Eres Eso es lo que Dios, tiene el escritor. Eres Dios, claro. eres Dios, el Exacto. El escritor es escritor Dios. es una especie de Dios. Ahí dice Silvia Fernanda Salgado, mi mujer, mi esposa, los sueños y las pesadillas son buena materia para escribir. Totalmente de acuerdo. De alguna Totalmente. manera, de algún sueño me ha salido algún cuento, me ha salido algún capítulo de alguna novela.
Qué maravilla, dice correctora de papel. Nayara Sánchez dice, escritores de brújula, jaja, yo soy más de mapa. Es verdad, te conocemos, Nayara, sabemos. Sí, Correctora, gracias, hermoso, dice correctora de papel. Identificarte con el personaje, dice Silvia. Sí, exacto, cuando te muestras como una mujer o como cuando escribes como una mujer, te estás identificando con ese personaje, sin sí, ser una mujer, ¿no? sí, ya Pero creo que la mujer por su naturaleza biológica tiene una fuerza y una sensibilidad combinada que no tiene el hombre. sí, La mujer es fuerte por naturaleza, es capaz de parir. Yo con eso ya le daba el premio, le daba el premio gordo. sí, Y no sé, es capaz de hacer, de resistir frente a las adversidades, por lo menos en mi experiencia personal. Yo he estado siempre rodeado de muchísimas mujeres. En mi casa, por ejemplo, yo me crié con mis padres, pero también estaba mi abuela, venían a mi casa mis tías, primas, etcétera, y tengo muchísimas amigas y yo los veo en todas, tienen una fuerza especial que yo no sé de dónde sacan, y después la mezclan con esa sensualidad, con esa sensibilidad, con esa manera de hacer las cosas, esa ternura que no tiene el hombre por separado, ¿no? Hay sí, pocos hombres totalmente. que combinen eso, y eso a mí me llama muchísimo la atención. Exacto, ahí dice, por ejemplo, Mafo, es difícil, Germán, casi es escribir e interpretar a la vez. Y Sí, sí, es así, sí. totalmente. Pero cuando decía que eres Ahí, Dios, me refiero a que tienes el poder no solo de crear la historia, de crear la realidad, porque tú a veces estás escribiendo, hombre, cuando escribes sobre algo paranormal o fantástico, de terror y tal, tienes más libertad, porque tú puedes decir, no, esto no es creíble, pero bueno, no es creíble, ¿por qué no? Yo lo voy a hacer creíble. Y escribes y lo haces, pero sí me lo haces creíble. Lo estás escribiendo tú me estás contando la historia. Entonces, ten la valentía para crearla, tú eres Dios, créala a tu imagen y semejanza. totalmente, siempre y cuando esté dentro de los cánones de la verosimilitud, de lo que Claro, hablamos siempre, ¿no? claro. Eh, que tenga, bueno, verosimilitud, o sea, que el lector, que no sea una molestia para el lector, el personaje o la escena. Mm, Una novela buena, por ejemplo, vuelvo a decir, yo te maldigo, la leo de corrido porque no veo que va bien, que me atrapa. mm, No es que hay algo que me diga, no, acá me molesta esto no puede pasar, no puede suceder. No, está toda muy bien llevada. Y creo que un buen libro apela a eso, ¿no? A que cuando estás escribiendo, cuando el lector está leyendo, no se detenga. claro. No se Tú, detenga por tú- algo que diga, esto no puede ser. claro. Tú puedes estar de acuerdo o no con el estilo, gustarte más o menos, pero lo que tiene que conseguir una novela es que la leas primero, que la leas primero, que no te detengas en medio a juzgarla, porque si te detienes en medio a juzgarla, no hay magia, no enganchas. Entonces, si tú eres capaz de leer una novela, como tú estás diciendo, de corrido, y cuando acabas dices, vale, bien, me valió, pero yo haría tal cosa o yo pensaría tal cosa. Da igual, porque tú vas a tener tu opinión como cualquier otro lector, pero la novela te supo, te valió de principio a fin, ¿vale? Y eso es lo Exacto. que tratamos de hacer, que todo sea verosímil. Y a la hora, yo te iba a preguntar, tengo una duda existencial, a la hora de crear personajes, sobre todo por los tuyos, ¿no? Por Hijos de la Coca-Cola, por ejemplo, me viene a la mente. Y digo, ¿has sufrido especialmente creando esos personajes? Algunos personajes que son, en El Árbol de los Gatos hay un personaje que yo le tengo un coraje especial, porque es como muy pervertido y muy de aquella manera, ¿no? Y yo digo, bueno, a mí Tremendo, tremendo. te imagino metiéndote en la piel de esa persona y yo digo, bueno, ¿se sufre haciendo eso? No, no, y tampoco tengo que estar mal o en una situación muy trágica para escribir sobre eso. Me sale así. Hmm. Y trato de darle el máximo de perversión para que se vea cómo es ese personaje. Mm, En el caso del árbol de los gatos, sin dar nombres, voy a decir que ese personaje es tan perverso que llega a lo que llega hasta en el final. Y sin embargo, ya digo que las escenas necesitó, finales.
ya digo que las escenas finales, ya digo que las escenas finales son muy fuertes, Marcelo, muy fuertes. Lo necesitaba. Si hoy tuviera que escribirla de nuevo, tal vez le sacaría algunas partes muy, muy heavy, muy fuertes. Lo haría un poquito más suave. Creo, no sé, por ahí lo dejaría como está, pero uno necesita de eso, porque a veces, como hemos dicho muchas veces, la realidad es más trágica y es más dura que cualquier personaje que podamos leer en algún libro, ¿no? Mira, Eh, Silvia, por ejemplo, disfruta escribiendo personajes malditos, o sea, que hay sí, en todo. totalmente. Eso mata en todos los cuentos cortos que ella tiene, que son muy cortos, de una hoja, de una carilla o dos, mata, o sea, hay asesinos seriales, hay de todo. Eh, Bueno, correctora de papel dice, no cuenten más que aún no la leí. Ah, claro, por el árbol de los ratos. bueno, no El estamos, no corrector, estamos haciendo spoiler, solo decimos que es un final muy fuerte y eso es decir mucho y decir bien, porque no es que sea nada malo, que es un final fuerte. Pero bueno, la trama ya venía ya con esa carga que quería un final apoteósico y fuerte, ¿no? Ya está muy bien estructurada, yo disfruté mucho con la novela, sinceramente. Una novela muy bien escrita y bueno, por ejemplo, si vamos al Marqués de Sade o, no sé, bueno, Stephen King no es tan perverso como yo, ¿no? no. Pero No. Sin embargo, Stephen King es muy sí, subliminal, es poco explícito, pero tiene muchísimas historias en las que el abuso sexual, sobre todo el abuso de menores, está muy el juego de explícito, ¿no? Geralt, Por el juego ejemplo, de Geralt, perdón, el juego de Geralt, por ejemplo. sí, por ejemplo, o incluso en It, uno de los Mm, personajes, que sí. es Beverly, Ah, y esto se ve muy claramente en la película. Su claro, padre está continuamente diciéndole, me preocupa, Beverly, me preocupas mucho. Y con ese sí, amor de padre, tiene mucho más que amor de padre, ¿no? Y queda muy explicitado en la novela. Y yo creo, y tiene hay más fuerza. quien ha comentado en foros que parece ser que Stephen King tiene como está un poco obsesionado con la perversión y con el abuso sobre los niños, ¿no? No sé si tuvo alguna experiencia semejante o conoció de alguna experiencia semejante que lo obliga a repetir en muchos de los libros. Cuando has leído muchísimos libros de Stephen King, te das cuenta que hay cosas que son recurrentes, eso es lo que nos pasa con todos los Sí, escritores. sí, es Pero en verdad. los personajes de King hay muchos personajes. No sé, Eclipse, por ejemplo, es una novela No lo que leí. Eclipse está muy bien, está también en película, y es una novela que va de una chica que es abogada que tiene que volver a la isla, una isla que creo que está fuera de Nueva York o por ahí, y tiene que volver a defender a su madre de un cargo de asesinato. Y hay toda una trama detrás en la que entra otra vez, cuando menos te lo esperas, el abuso que sufrió ese uno de los personajes cuando era niño, ¿no? Y bueno, te quedas un poco pensando y tú dices, bueno, hay personajes recurrentes Sí, en la bibliografía de algunos es escritores verdad. y quizás hombre, la bibliografía nuestra es muy corta comparada con la de King y yo creo que la de muchos escritores, porque King O es sea que absolutamente grandioso. tenemos tela para, tenemos Claro, tela para cortar todavía, ¿eh? claro. Pero Acá quizás si dice, los sí, personajes dígame. tuyos, quizás si analizáramos los personajes de tus cuentos, de tus novelas y los de los míos, encontraríamos un hilo conductor que dijera, uy, me parece que Marcelo siempre repite o recurre a este recurso en especial, o me parece que Germán siempre repite o recurre a esto en especial, y nos vemos retratados psicológicamente en eso. Eso lo tendría que decir algún psicólogo. Obviamente, no soy Ahí experto. dice Majo, ¿os gustan los finales que acaban horrible, que te dejan sin esperanza? Y a mí me gusta, Majo. No, definitivamente no. Definitivamente no. Es verdad que te puedo presentar algo como crónica de una muerte anunciada, ¿no? Te puedo decir, puedo presentarte una novela y decirte, antes de morir, poco antes de morir, fulano le pasó tal cosa. Ya sabes que el final a lo mejor no te va a gustar, pero a lo mejor sí que te va a gustar que muera cuando llegues al final. Pero no me gusta dejar al lector con mal sabor de boca.
quizás eso diga algo ya de mis libros. Sí es verdad que mato a algunos personajes que el lector le tiene cariño, pero a lo mejor es necesaria esa muerte para otra cosa. Tienen una justificación. No me gusta Una- dejar una tragedia abierta, me parece un poco desolador. Bueno, si tú leíste El árbol de los gatos, cuando termina, no voy a decir nada, pero termina bien. O sea, no Bueno, termina mal. termina, Termina. termina, porque No spoilemos. Ahí dice Silvia Fernanda Salgado, El Resplandor es una psicosis. Totalmente de acuerdo. Lo que le pasa a Jack Nicholson, al personaje, ¿eh? sí, Totalmente, es una psicosis. Todo lo que ve él en el Overlook Hotel, este, lo sí. tiene acá. No es que, A lo que recurro yo muchas veces en los finales, hablando de los finales, y esto se desvía un poco de los personajes, pero sí es que estamos hablando de finales de novela, es a dejar un sí, final abierto. O sea, puede que la cosa no termine perdón, se cortó. No te así. escuché. Se había No, decía, cortado, se había. vale, ahora sí. Ahora sí. Vale, hablaba de los finales, que decía Silvia que a ella sí, que le gustan los finales malos, que es verdad que a mí no me gusta dejar los finales desoladores, ¿no? Pero sí es verdad que a veces sí uso el recurso de dejarlos abiertos, como decir, bueno, esto se terminó aquí, pero tal vez no ha terminado, ¿no? Tal vez no porque vaya a ser una segunda parte de la novela, sino simplemente porque la vida sigue. Y tú no puedes terminar un libro diciendo, bueno, se acabó y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Puedes hacerlo, obviamente, pero la vida no es así. La vida sigue incluso después de la muerte. Entonces, yo intento que eso se repita un poco en las novelas que escribo, ¿no? Que la vida siga después de la muerte y que a lo mejor lo que siga deja un indicio de que lo que siga no va a ser especialmente bueno o no va a seguir siendo especialmente bueno. Eso sí es verdad. Exacto. Correctora de papel dice, los felicito por tener tanta pasión. Me tengo que ir a trabajar fuera. Gracias, saludos. Gracias, Beso correctora de enorme y papel. gracias por estar. Eh, Gracias por... también me gustan los finales abiertos, dice Silvia, y Majo dice, el final del planeta de los simios es terrible y es de Mm, mis favoritos. Ah, sí, 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 es verdad, el sí. de la original, ¿no? El de la película original del planeta de los simios, ¿no? Con Charlton Heston, Sí. cuando vuelve a Yo la me Tierra. indigno muchísimo cuando termino una película así, me levanto indignado. Me puede un poco, me indigno. Y digo, pero Sí, cómo puede ser eso? No puede ser. totalmente. Me habías dicho la otra vez que estabas medio bloqueado con una novela, tal vez. Sí, estoy escribiendo mi quinta novela y precisamente, Bien, me desbloqueé precisamente trabajando en ella. bien. Eh, no de la manera que nos explica Marcelo Di Marco en uno de sus talleres, que él habla de desbloquearse pensando en 5 cosas que te preocupen. Él dice, piensa en 5 cosas que te preocupen, escríbelas en un papel o elige una y desarrollala, expláyate con eso y tal. Bueno, es una opción, ¿no? Pero no es la opción que yo elegí. Claro. Yo me fui más a Picasso, a su dicho famoso que le atribuyen a Picasso, que dice la inspiración existe, pero que me encuentre trabajando. Y entonces yo me senté a trabajar, ¿vale? Cogí el capítulo en el que estaba anclado, no sabía cómo seguir, no sabía qué parte de la historia contar. Y digo, bueno, vale, no tengo claro qué parte de la historia contar, pero voy a contar esto. Y voy a empezar a contar esto. Y a lo mejor no me va a gustar. Y voy a escribir 500, 700 palabras y las voy a borrar. Pero me puse a escribir y no lo borré. Resulta que no lo borré, resulta que lo que empecé a escribir, llegó la inspiración y me encontró trabajando. Me Qué encontró bueno. sentado en el ordenador. Muy Y bueno esa, eso. esa es la magia, porque eh, es verdad que para escribir necesitas inspiración, necesitas tener esa musa, y necesitas estar bien contigo mismo y todo lo demás. Pero es verdad que a veces no tienes ganas o dices, bueno, ya lo cogeré mañana, ya hoy prefiero leer, hoy prefiero releerme, que yo no lo hago nunca, o prefiero leer algo, prefiero ver una película, no tengo ganas.
si te obligas en un momento dado y dices, bueno, voy a trabajar en esto, porque a fin de cuentas escribir un libro también es trabajar, tienes que Sí, trabajarlo. sí, sí, Y te pones, sí, totalmente. bueno, voy a escribir sobre esto, voy a escribir esto, voy a escribir esta escena, aunque no la meta aquí, ya pensaré después si la encajo o no la encajo. Y empiezas. Y entonces llega, la aspiración siempre llega, siempre y te pilla trabajando, y eso es genial, porque estás Eso preparado, está bueno. tienes las manitas calientes Bien y entonces, preparadas, sí, calientes los motores, porque uno está escribiendo y por ahí esa escena, como vos dijiste, no va ahí, no va en ese lugar después de lo que venías escribiendo. Pero puede bien ser un final o un antefinal o puede estar en otro capítulo. sí, Lo bueno es que esté, que en algún momento esa escena esté y se va relacionando con las demás escenas anteriores que tal vez todavía no escribiste, sí. pero que gracias a esa escena que escribiste ahora, que te encontró trabajando en inspiración, pueden venir las escenas anteriores que todavía no tenías. Y es el Es modo. como una novela, ¿eh? Es que el modo en que lo dices, porque es lo que hablábamos en otro directo del tema de que todo está escrito, todos los temas, ya ser original es imposible. Casi todo está dicho, casi todo está escrito, todo el mundo ha tenido una idea y ha escrito sobre un perro asesino y sobre zombies y sobre, no sé, sobre el amor y sobre una enfermedad terrible. Todo está escrito y todo está dicho. Entonces, ¿dónde está la magia? La magia es la manera en que tú lo cuentas, La la manera, manera en el la que tú cómo. engranas los personajes, en la que tú atrapas al lector y le haces sentir eso que tú quieres que sienta. Y para eso tienes que estar inspirado, porque si no, no va a surgir. Ahora estamos escribiendo con Nayara una novela de terror y a mí me toca escribir la parte actual en el tiempo presente, que es en el año 2019, sobre unos chicos, unos turistas que van a un lugar determinado y me resulta difícil manejar tantos personajes. ¿Cómo hacer para que no sean planos? Entonces, por ahora los estoy escribiendo de manera plana, tal vez con muchos diálogos entre ellos, hablando, y después, de acuerdo a los diálogos que van teniendo y de acuerdo a la acción, los voy describiendo. Todavía no están del todo caracterizados como a mí me gustarían, pero Mm, eh, a medida que van sucediendo las cosas, uno les va agregando condimentos para que el personaje deje de ser plano totalmente, ¿no? mm. Y me está resultando, pese a que es muy difícil, me está resultando un poco. Bueno, Eh, es una experiencia nueva, eso de escribir a cuatro manos, ya nos contarás, Nayara y tú, igual es sí, un buen tema para hacer un directo con ella, tú y ella, y contarnos cómo está evolucionando ese... Por cierto, Nayara, vencer, ya estén conectados, acaba de publicar su quinta novela infantil, Misión Salvar la Tierra, o Salvar el Planeta, creo, Nayara, muy corrígeme, bien, Misión Salvar el genial. Planeta, que está en Amazon y que, bueno, leeremos como toda su bibliografía, caerá por aquí. Estuve viendo el book, el book ese virtual, está muy bien preparado. Así que bueno, y ahí dice Nayara, mira, en este momento está escribiendo bestseller Marcelo, dice, ja, ja, ja. Mira, no, que no sea bestseller, que le guste a una persona sola que lo lea, ya está. Que nos Sí. guste a nosotros, que somos los autores y que somos lectores también, ya está. Hombre, y pasarlo Si la bien, yo novela, creo que es un reto, escribir a cuatro manos es un reto, no tienes que luchar un solo reto. contigo mismo, sino con el otro que tienes en el otro lado. Yo no he hecho la experiencia, no descarto, Marcelo, hacerla contigo, hacer algo contigo de lo más terrorífico que se Sería, puede estar. estaría buenísimo. Sí, me encantaría. Justamente. Estaría bárbaro. Ahí dice Majo, ¿os gustan las novelas con muchos personajes tipo crónicas de o casi círculos cerrados de uno o dos personajes únicos? ¿Tú qué dices? A mí me gusta, es la primera novela que escribí, El árbol de los gatos, y estoy escribiendo otra con el mismo personaje. Me gusta que haya un personaje tal vez que se repita de la otra, de la novela anterior, pero que la historia sea diferente. Mm, No seguir toda una saga o una crónica, no. Me gustaría que sea cerrado, que sea
el libro segundo que no tenga nada que ver con el primero, pese a que haya un personaje que tiene que ver. Están conclusos. En cuanto a los personajes de las novelas, intento que no sean demasiados, aunque La sonrisa del mal, que es mi segunda novela, la trama ocurre en unos duples, son 10 duples adosados, y cada duple hay una familia, obviamente. Hay una madre que es separada con 2 hijos, hay un matrimonio que no tiene hijos, hay un chico que vive solo, otros 2 matrimonios, uno tiene 2 hijos, el otro no tiene, una pareja homosexual que no tiene hijos adoptados, ni tienen, son 2 hombres y no tienen hijos, un padre viudo, muchísimos personajes. Esa novela, tengo que decir, que pues no me gusta vanagloriarme ni decir este tipo de cosas, pero lo detallo precisamente porque estamos hablando de los personajes. Fue utilizada por Dulce Bermúdez, que es una escritora canaria, que tiene, bueno, ella hace talleres de escritura y ha escrito diversos libros sobre escribir, el arte de escribir. Y Dulce me pidió que usar mi novela, esa novela, La sonrisa del mal, para enseñarle a la gente que iba a los talleres cómo elaborar tantos personajes y que todos fueran verosímiles, que todos encajaran, que ninguno disertara, cómo dedicarle tanto tiempo a tantos personajes sin cansar al lector, sin que el lector se tenga que hacer un mapa mental para decir, es que ya no sé ni de quién me estás hablando, Claro. como esta familia de los actores, de los autores sudamericanos, ¿no? Que suelen ser... Bueno, Cien años de soledad de García Márquez tiene cualquier cantidad de personajes, todos con el mismo apellido, Buen día. pero al final me salió bien. Yo no suelo hacerlo, ¿no? Pero la trama esta lo necesitaba. Y bueno, me salió bien porque no le dedicaba excesivos capítulos diferenciados a cada personaje, como hago, por ejemplo, en Yo te maldigo al principio, cuando presento a Martina o presento a Hugo, sino que ya los encadenaba desde un comienzo. Y entonces ya entraban todos a la vez en esa trama, ¿no? Y el lector podía situarse en una escena como si estuviera en una obra de teatro, estuviera viendo a todos los figurantes a la vez y entrar en la escena, ¿no? Es un modo de presentar a todos los personajes de una vez, sin entrar en detalle, sino después, poquito a poco, desarrollar. Nayara te pregunta si La sonrisa del mal está escrita en tercera persona. Sí, todas mis novelas están escritas en tercera persona. Yo no uso la primera persona, no me gusta. No me gusta usarla porque creo que es un arte especial. Nayara, de hecho, esta novela excelente que nos hizo llegar antes de ser publicada, la historia de María, ¿no? Mm, bueno, está narrada en primera persona y a 2 voces, porque lo narra una primera persona y lo narra otra primera persona, un tipo pretérito, y a mí me parece que hay que tener, bueno, estilo y arte para hacerlo, ¿no? ¿Por qué Eso me uso gustó siempre mucho de Nayara. la tercera persona? Te da una ventaja especial para desarrollar la escena, y es que tú siempre estás fuera y siempre estás dentro. Me explico. Yo puedo decir lo que siente un personaje diciendo cómo miró, cómo expresó, cómo sintió. Incluso puedo poner en su boca las palabras y hacer lo que ella hable en primera persona. Tengo una posición de ventaja. Puedo armar el puzzle como yo quiera. En primera persona estoy más comedido, estoy más limitado, estoy más encerrado en la manera en la que yo estoy viendo y contándote las cosas desde mi óptica. Igual a mí en El árbol de los gatos, por ejemplo, me gusta mezclar las personas. Por ejemplo, cuando habla Mateo Luján, habla en primera persona y cuando hablan los demás personajes, hablan en tercera. Sí, es muy curioso Me- eso. ¿Cómo? Es muy curiosa esa manera de narrar Sí, cuando combina. me gusta combinar la primera con la tercera. Este, acá dice Silvia, mi esposa, quiero leer La sonrisa del mal. Bueno, ya lo compraremos. Eh, Nayara Sánchez dice, yo también. Y dice, Majo, la segunda persona y la primera del plural, ¿os gusta?
Sí, la segunda persona, yo tengo un cuento escrito en segunda persona, pero no podría escribir una novela en segunda persona. Hay un escritor argentino que se No. llama Cristian Acevedo, que escribió una novela, Matilde debe morir, que se ve mucho en Instagram, que está escrita Sí. íntegramente en segunda persona. Es como que te mete a vos, que te está hablando a ti, y tú eres un personaje dentro de dentro de la novela también. Me parece muy difícil. Entonces, yo no la leí, reconozco, pero debe ser muy difícil escribir una novela entera en segunda. Son estilos muy característicos y yo creo que tiene que ser Quedan hermoso. 5 minutos. ¿Perdón? Nos quedan 5 minutos, tenemos un Ah, ok. poquito de tiempo. Digo que es un estilo muy característico que tiene que ser un gusto leer una novela que esté bien escrita así en segunda persona, me parece muy curioso. Yo Sí. no la he leído, esa Matilde debe morir, no, no la he leído, sí que la he visto, pero tiene que ser curioso. Bueno, consejos, Marcelo, para ir terminando, consejos para hacer un personaje verosímil, para hacer los personajes de tu novela verosímil y creíbles. ¿Qué consejos darías a los escritores que están empezando o a los escritores que quieren perfeccionar su estilo? Ah, me tiraste la bomba. Eh, no, que empiecen escribiendo primero una historia. Si es una novela, que escriban sobre un personaje de acuerdo a lo que ellos conocen, algún personaje que, no sé, que tenga características fuertes, o sea, que no sea plano. Uno se da cuenta cuando un personaje está plano, cuando no dice nada, cuando está escrito en el papel y no sale de ahí. Uno ha leído mucho, que lean mucho, les diría a los escritores que recién se inician, eso sí, y que vean cómo está escrito y cómo está descrito un personaje. Tal vez sería por la lectura que empezaría, más que por la escritura. Que Claro, piensen cómo cuando ellos leen un personaje de Stephen King, como el personaje de Jack Nicholson, no recuerdo el nombre del personaje, Jack del Resplandor. Torrance. ¿Eh? Jack Jack Torrance. Torrance. Cuando leen a Jack Torrance, cuando leen un personaje así, que vean por qué tiene tanta personalidad, tanto carácter, tanta fuerza. Sí. Desde la Además, lectura, me parece. yo le llamo llenarlo de razón. Tienes que llenar al personaje de razón. O sea, el personaje tiene que tener sus pensamientos, tiene que tener su modo de pensar, tienes que conseguir hacerle llegar al lector todo lo que ese personaje siente y piensa, no todo su universo mágico, pero sí lo esencial. O sea, tienes que hacer lo que se meta en la piel, no juzgándolo, sino mostrándolo tal como es. Porque a fin de cuentas estás narrando una historia. Sí. Y que sigan escribiendo y que sigan leyendo a los escritores nuevos, que lean mucho y de todo, como hemos leído nosotros a Sí. lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y que Te manda asistan saludos, Germán. a talleres Te manda también. saludos mi madre, que está aquí a mi lado. Un Un beso. saludo, un besito, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Ahí te está mirando. No sé si me ves. ¿Me ves? Ahí te Sí, claro saluda. que sí. Un gusto, un placer. Genial. Chao, chao. Chao, Nos chao. quedan, nos quedan 2 minutos. Pero bueno, estamos cerrando esta charla que para mí es una satisfacción siempre que charlo contigo, Igual, igual. eh, y con los amigos de España. Siempre es bueno estar así unidos más cerca, ¿no? Igual, yo lanzo una petición a los que nos vean en directo, los que nos estén viendo. Hombre, primero agradecerles que se hayan quedado con nosotros, que nos acompañen siempre, porque sin ustedes esto no tiene mucho sentido. Y después quería lanzarles la petición de que si les gusta este tipo de directos, si tienen ideas de que queramos hablar entre todos aquí de cositas que nos la hagan llegar, que nosotros nos apuntamos aquí a un bombardeo y hacemos lo que haga falta y hablamos de lo que haga falta. Ya saben que nosotros encantados de compartir con ustedes siempre Totalmente. un ratito. Totalmente. Bueno, nos estamos despidiendo entonces. Gracias, Germán, y gracias a toda la gente que estuvo ahí detrás. Un besito a Y todos. bueno, Contacto. ya habrá un conectados 3, ¿no? En algún momento, Bueno, seguramente. Obvio. Ya bueno, estaremos de nuevo por aquí. colgado, ¿no? Vas a dejarlo colgado en IGTV y pueden verlo
Cuando quieran. Esto lo voy a dejar ahora, sí, lo voy a dejar, no lo voy a borrar, obviamente. Bueno, Así que para la bueno, historia, Marcelo. gracias a todos, gracias Germán, y nos quedaremos, no sé, nos veremos en otro momento. Sí, ¿Ok? seguro. Ok, Muy bueno, chao, chao. gracias. Un saludo. Hasta luego, gente.